Acercar la vela a todos. Ese es el objetivo de esta Escuela Municipal de Vela. No solo los más pequeños pueden apuntarse a estos cursos. Aquí cualquier persona amante del mar puede encontrar clases a su medida para disfrutar navegando. Hay que pensar que la gente joven y los adultos, incluso estamos enseñando a gente de la tercera edad, puede navegar y sin ningún tipo de problema. Este deporte se puede hacer siempre. Aquí sobre todo venimos a que los alumnos, tanto en el curso de la universidad como fuera de este curso, en todos los cursos, lo que queremos es que se lo pasen bien y aprendan a navegar. No somos una escuela que tenga un fin competitivo, no buscamos regatistas, buscamos que la gente aprenda a navegar, les guste el mar como nos gusta a nosotros, vengan y se diviertan. Acaban de comenzar las clases del segundo cuatrimestre. Muchos repiten, pero otros vienen aquí por primera vez y con muchas ganas de aprender. Los alumnos quedaron muy satisfechos en el pasado cuatrimestre y la mayoría de ellos ahora van a repetir. Aquí es una buena oportunidad que tienen para navegar, para pasar una buena tarde, sol, están en un marco genial. Y muy bien, la prueba de ellos es que más de la mitad están repitiendo y van cogiendo nuevos objetivos, van cogiendo, yo creo que les va gustando. Es una buena oportunidad porque van cogiendo distintos tipos de barco, distintos tipos de días también, varias situaciones meteorológicas y van cogiendo práctica, que es lo principal. Hicimos un primer cuatrimestre con la universidad. Uno de los objetivos de la escuela es introducir al mundo universitario dentro de la navegación, porque mucha gente navega pero deja de navegar cuando empieza la etapa universitaria. Entonces tanto la Federación como la Escuela de Vela estamos haciendo un esfuerzo para introducirlos de nuevo en lo que sería el mundo de la navegación. Y la verdad es que muy bien, les ha gustado mucho. Hemos tenido 25 alumnos en el primer cuatrimestre, han repetido la mitad en este segundo. Los otros que no han repetido, la mayoría es que son Erasmus, que se vuelven a sus países y han seguido navegando con nosotros fuera del curso de la universidad. Entonces estamos muy contentos, estamos muy satisfechos. El primer cuatrimestre la gente venía, ya tenía menos, sí que creo que teníamos 2 o 3 Erasmus que no han repetido porque se van ya para su casa. Sí que tenían una cierta noción de lo que era la vela, pero los demás partían de cero. Y bueno, tenemos la satisfacción de que más de la mitad de los alumnos del primer cuatrimestre han querido repetir. Eso es que se lo han pasado bien, que es nuestra vacación. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia, tanto como de los compañeros como de los monitores. Y en fin, sí, he decidido repetir porque incluso el precio del curso a través de la universidad es a muy buen precio y es una manera de hacer algo diferente a lo largo de la semana y de aprender vela, a navegar y a ser autónomo en una embarcación. Me gusta navegar y bueno, quería perfeccionar y quería navegar más en vela ligera. Lo más importante es el contacto con el barco. Aquí lo principal no es la teoría, aunque sí que hacen falta algunas nociones básicas. Aquí venimos a navegar, lo del aula es el cole o el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no todo el mundo aprende a la vez, sino que cada uno, hay gente que tiene más facilidad, gente que tiene menos facilidad y van completando sus objetivos. Un objetivo operativo en definición es una conducta evaluable, es una cosa que sabe hacer. Es una sesión de tarde en la que intentamos darle los menos conceptos teóricos posibles y sí la práctica. Luego, sobre la práctica es cuando analizamos un poco, no el fallo, sino la actividad que han desarrollado, que les ha parecido, que nos ha parecido y les resolvemos los temas. Este es un curso muy corto, son 2 horitas, con lo que ha de ser todo muy concentrado, porque entre que sales de puerto, navegas fuera de puerto y luego volvemos a entrar, el tiempo se nos come, pero si a eso le añadimos una teoría larga, los alumnos apenas navegarían. Entonces lo que intentamos es concentrarles al máximo la teoría y luego ir explicándosela a medida que vamos navegando. La teoría siempre hay que explicar un poco, porque si subes a un barco a alguien que no sabe ni lo que es la parte de adelante ni lo que es la parte de atrás, igual acabamos todos a remojo. Lo que hacemos es explicarles la teoría en el mismo barco, siempre. Su objetivo es que cada vez más valencianos se aficionen a este tipo de deportes marinos, pero los alumnos son de lo más variado. La vocación de esta escuela es intentar llevar a todos los sectores de la población a la vela. En primer lugar, la vocación como escuela municipal del Ayuntamiento de Valencia, de la Fundación Deportiva Municipal, es que naveguen los valencianos. Pero sí que es verdad que los Erasmus que están en Valencia, alemanes, franceses, italianos, son a veces nuestros mejores clientes. Desterrar la idea de que este deporte es elitista es también uno de sus objetivos. La mayoría considera que los precios son buenos, aunque no todos se ponen de acuerdo. Ya, hombre, es un poco elitista porque es difícil tener un barco, ¿no? Eso cuesta dinero, pero bueno, yo creo que si tienes amigos que tienen barco siempre puedes salir. Entonces
Lo importante es aprender y luego ya el barco ya vendrá, ¿no? Y además dicen que el mejor barco es el del amigo, entonces creo que lo bueno es aprender y ya está. La vela siempre hemos tenido el hándicap ese de que todo el mundo piensa que solo se puede navegar en los Royal Yachting Clubs, pero eso, tanto en Valencia tenemos una inmensa red de escuelas de velas, hay 50 escuelas de vela homologadas por la Federación, muchas de las cuales son de titularidad pública, como puedan ser las Escoles de la Mar o como pueda ser la Escuela Municipal de Vela de Valencia, donde una sesión de navegación te sale por 6 euros la hora. Aquí vienes a navegar un viernes por la tarde, estás 2 horas y te cuesta 12 euros. Hombre, pues eso ya es acercar mucho la vela al gran público y lo que queremos es que la gente venga, disfrute y navegue. Estamos enseñando a navegar a la gente desde 6 euros la hora, quiero decir que y los niños a 5, o sea que realmente el que no se pueda permitir esto es porque realmente no le interesa, que también es verdad, esto te encanta o no te gusta nada, la mar en general o te gusta mucho o no te gusta nada. Y bueno, ¿qué haría falta? Pues haría falta traer a la gente hacia el puerto. Yo creo que falta todavía un poco para que la gente disfrute de este puerto, independientemente si viene a navegar o si viene a lo que sea, pero realmente tenemos una zona en Valencia perfectamente preparada para el tiempo libre, preciosa, con la luz de Valencia, ¿no? Ya lo pintó Sorolla y sigue igual, aquí hay que estar todo el día, estamos en febrero y vamos todos con la gafa de sol porque no se puede estar. No, la verdad es que sí que todo el mundo asocia la vela con un deporte elitista, de élite total, pero la prueba de ello la tienes aquí, o sea, vienes aquí a pasar el día y precios municipales que tienes y pasar el día navegando en un tipo de barco de estos que efectivamente no te falta tener el dinero para comprarte uno, puedes venir a una escuela de estas y navegar, pasar todo el día y como si fuese casi tuyo, tú luego vienes, recogen, es más, te lo recogen y tú te vas a tu casa, está casi mejor que tener tu propio barco, por lo tanto, gracias a estas cosas ahora yo no la considero tan elitista como hace años. De hecho, yo estoy navegando casi a diario y no tengo barco, la prueba la tienes ahí. En general, el ambiente que se vive en estas escuelas es muy bueno. Todos coinciden en que el compañerismo con los otros alumnos se nota. El ambiente es muy bueno, hay mucho compañerismo y la gente tiene muchas ganas de aprender. Es un ambiente fantástico, los profesores son muy buenos, saben cómo enseñarnos muy bien y bueno, y la verdad es que el curso está muy bien. Precios populares, buen clima, deporte sano, no hay excusas para no practicar la vela, una actividad que cada día tiene más acogida en nuestra ciudad.